Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En un mundo donde el amor puede transformarse rápidamente en obsesión, un reencuentro aparentemente inocente se convirtió en un escalofriante relato de traición y horror. ¿Qué sucede cuando el amor se convierte en un arma? Cuando la obsesión ciega la razón y la compasión. A medida que la verdad salía a la luz, el mundo sería testigo del lado oscuro del romance, donde un solo encuentro puede conducir a un clímax aterrador. Esta es una historia que explora las profundidades de la emoción humana, la fragilidad de la confianza y las consecuencias espantosas que pueden surgir cuando el amor se tuerce. El acto final dejaría a todos preguntándose, ¿qué tanto conocemos realmente a quienes amamos? Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. En una suave mañana de principios de primavera, el domingo 29 de abril de 2018, una tranquila jornada de pesca se transformó en una experiencia aterradora. Un hombre pescaba a lo largo del río Lane Cove, un sereno afluente septentrional del río Parramatta en Sydney, Australia. Con los pájaros cantando y el suave sonido del agua contra las orillas, nada parecía fuera de lugar. Entonces, algo inquietante apareció en la corriente del río. Al principio, el pescador anciano entrecerró los ojos, dudando de su visión al notar un objeto que flotaba boca abajo en la superficie. La forma resultaba escalofriantemente familiar, algo semejante a un cuerpo humano, aunque su mente luchaba contra esa idea sombría, esperando que solo fuera un trozo de escombro. Pero a medida que pasaban los segundos, sus sospechas se hicieron más firmes. La figura era, en efecto, una persona. Una mujer joven de largo cabello oscuro que se movía suavemente con la corriente del río. Era una imagen imposible de olvidar. Impactado pero sereno, llamó apresuradamente a la policía para informar de su perturbador hallazgo. En menos de una hora, los agentes llegaron al lugar, recorriendo la ribera para localizar y recuperar el cuerpo. Apenas unas decenas de metros río abajo, sacaron a la mujer sin vida de las aguas. Era joven y a simple vista, sus heridas sugerían un final violento. Pero el misterio se intensificó. No llevaba nada que pudiera revelar su identidad. No tenía teléfono móvil, ni cartera, ni pertenencias de ningún tipo que ayudaran a los investigadores a resolver el enigma. Mientras su cuerpo yacía inmóvil a la orilla, una atmósfera sombría envolvió la escena, y el equipo se apresuró a reunir las escasas pistas disponibles. ¿Quién era ella y qué cruel destino la había conducido hasta allí? Los primeros exámenes de los restos descartaron rápidamente la teoría de un accidente trágico. El cuerpo, aún relativamente fresco, había estado en el agua menos de un día. Era evidente que había luchado con todas sus fuerzas para defenderse, pues heridas defensivas marcaban sus manos. Una línea oscura y nítida alrededor de su cuello lo decía todo. Había sido estrangulada, y no con un objeto, sino con las manos desnudas, un acto de violencia extremadamente personal, íntimo y brutal. Su ropa, una simple camiseta y pantalones anchos, parecía ordinaria al principio, pero al inspeccionarla con más detalle, los investigadores descubrieron que los amplios bolsillos estaban llenos de piedras. Era un intento inconfundible de su agresor por hundirla, con la esperanza de que las piedras evitaran que el cuerpo saliera a la superficie y así ganar tiempo para evadir su descubrimiento. Pero en su prisa, había pasado por alto un detalle crucial. Los bolsillos no tenían cremalleras ni botones, lo que permitió que algunas piedras se escaparan, haciendo que finalmente el cuerpo flotara río abajo. El informe de la autopsia, que no encontró rastros de alcohol, drogas ilegales ni sedantes, descartó cualquier sospecha de que hubiera sido incapacitada químicamente antes de su muerte. Tampoco había señales de agresión sexual. La causa de la muerte era inequívoca: asfixia mecánica, provocada por la fuerza implacable de unas manos alrededor de su garganta. Esta mujer, cuya vida terminó en una desesperada lucha, parecía tener alrededor de 30 y tantos años.
Los investigadores, con la esperanza de un avance, revisaron los informes de personas desaparecidas en ese rango de edad. Esa misma tarde surgió un nombre. Una mujer llamada Cecilia Haddad, de 38 años, había sido reportada como desaparecida por su familia después de que el 28 de abril dejara repentinamente de responder, faltando a una reunión de trabajo y resultando imposible de localizar por teléfono. Cuando la policía accedió a sus fotografías y las comparó con las de la fallecida, la semejanza era clara. Se convocó a los familiares para confirmar lo que los investigadores ya temían. El cuerpo recuperado del río Lane Cove pertenecía efectivamente a Cecilia Haddad. La historia de Cecilia añadió otra capa de tragedia. Originaria de Brasil, había construido una vida exitosa en Australia, tanto profesional como socialmente. Emprendedora apasionada, era conocida por su activa participación en diversas iniciativas benéficas, con una personalidad cálida que la hacía querida entre amigos y colegas. Pero la naturaleza repentina y brutal de su muerte causó ondas de conmoción en su comunidad y en su tierra natal, Brasil. ¿Quién podía albergar tanto odio o malicia hacia ella? Cecilia Bruna Haddad nació en el otoño de 1985 en la vibrante y densamente poblada ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Creciendo en medio de la energía viva de esta icónica metrópolis brasileña, la vida familiar de Cecilia estaba arraigada en vínculos fuertes, amor y compromiso con los valores. Fue criada en un hogar de clase media muy unido, donde sus padres trabajaron con esfuerzo para ofrecer un entorno acogedor y una educación de calidad a sus hijos. En una familia con varios hermanos, Cecilia destacaba por su dedicación a los estudios y un profundo sentido de responsabilidad. Su familia, junto con maestros y amigos, la reconocían desde joven como excepcionalmente inteligente, responsable y enfocada. Aunque sobresalía en lo académico, también poseía una naturaleza amable y empática. Era conocida por ser compasiva y generosa, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Esta combinación de ambición y corazón bondadoso la hizo querida por todos los que la conocieron. Desde sus primeros años escolares, el talento académico de Cecilia brilló intensamente, ubicándola constantemente entre los mejores estudiantes de su clase. Su meta era ingresar a una de las universidades más prestigiosas de Brasil, y su dedicación rindió frutos. Tras completar la educación secundaria con honores, ingresó en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, una institución reconocida por su rigor académico. Su tiempo allí fue formativo y exigente. Se sumergió en los estudios de ingeniería, obteniendo tanto la licenciatura como la maestría en el campo. Para Cecilia, esos años estuvieron marcados por el trabajo arduo, pero sus ambiciones solo crecieron al desarrollar un gran interés por el sector minero, una industria crucial en la economía de Brasil. Tras graduarse, la trayectoria profesional de Cecilia tomó un impulso ascendente inmediato. Fue aceptada casi de inmediato después de una entrevista en una de las principales compañías mineras de Brasil. Su mente analítica y su enfoque metódico para resolver problemas la convirtieron rápidamente en una empleada destacada, ascendiendo al cargo de especialista líder en apenas un año. Para 2007, con 26 años, estaba lista para un cambio de carrera significativo. Recibió una atractiva oferta laboral de una de las principales corporaciones mineras de Australia, un salto que sabía la desafiaría de formas que nunca había experimentado. Cecilia entendía que mudarse al otro lado del mundo significaba dejar atrás a su familia, amigos y cultura, pero abrazó la oportunidad con entusiasmo. Al llegar a Australia, enfrentó la ardua tarea de adaptarse a un entorno y un idioma extranjeros. Aunque dominaba el portugués y tenía conocimientos de español, su inglés era limitado. Sin embargo, con la misma determinación que había demostrado toda su vida, Cecilia aprendió inglés con rapidez, impulsada por su deseo de prosperar tanto personal como profesionalmente en esa nueva tierra. Aceptó un cargo directivo en su empresa y pronto se ganó el respeto de sus colegas australianos, que admiraban su ética laboral y su cálida personalidad. Su carácter amistoso y su interés genuino en los demás le permitieron forjar amistades duraderas.
además de involucrarse en actividades benéficas y de voluntariado, incluidas iniciativas para personas sin hogar y para la protección animal. También abrazó la belleza natural de Australia, desarrollando una pasión por el senderismo y el esquí. En 2016, Cecilia decidió llevar su carrera en una nueva dirección fundando su propia empresa de consultoría. Su firma se enfocaba en ayudar a emprendedores, en particular a inmigrantes, a enfrentar los desafíos de iniciar un negocio en Australia. Brindaba orientación, mentoría y asesoramiento estratégico, ganándose una sólida reputación por su compromiso con el éxito de sus clientes. Este proyecto era un reflejo de su propio recorrido como inmigrante decidida, y muchos clientes sentían una profunda conexión con su historia y experiencias. Se convirtió en un modelo a seguir dentro de la comunidad inmigrante, alguien que había triunfado contra las adversidades y que ahora extendía una mano de ayuda a otros. A pesar de sus logros profesionales y del impacto positivo que tenía en su comunidad, la vida personal de Cecilia estaba marcada por dificultades y desilusiones. Durante sus años universitarios en Río de Janeiro, comenzó a salir con Mario Marcelo Santoro, un hombre varios años mayor. Su relación era una unión inusual. Mientras Cecilia era ambiciosa y perseverante, Mario mostraba poca motivación, con escaso interés en avanzar en su carrera o fijarse metas a futuro. Aún así, Cecilia se mantuvo dedicada a él, creyendo que podía inspirarlo a alcanzar su potencial. Cuando recibió la oferta laboral en Australia, esperaba que Mario la acompañara, pero él no estaba dispuesto a enfrentar los desafíos de mudarse a un nuevo país. Finalmente, tras numerosos intentos de convencerlo, Cecilia tomó la dolorosa decisión de perseguir sus sueños sola, terminando la relación para abrazar su futuro. En Sydney, la vida amorosa de Cecilia continuó siendo complicada. Mientras trabajaba en su nuevo puesto, desarrolló una relación con un colega que floreció en matrimonio. La unión parecía prometedora al inicio, pero con el tiempo quedó claro que iban por caminos divergentes. Aunque se separaron de manera amistosa después de menos de 3 años, Cecilia había esperado que esa relación le brindara un compañero de vida. A pesar de la ruptura, mantuvieron una amistad, y sus experiencias compartidas en Australia les permitieron despedirse sin amargura ni resentimiento. A medida que su vida se desarrollaba en Australia, Cecilia se entregó aún más intensamente a su trabajo y a ayudar a su familia. Obtuvo un segundo título universitario, ampliando sus habilidades y profundizando sus conocimientos profesionales. También logró llevar a su hermano y hermana menores a Australia, brindándoles apoyo financiero y ayudándolos a conseguir empleo, lo que demostraba una vez más su compromiso con su familia. Su vida parecía un modelo de éxito y realización, marcada por un impulso constante de superarse y una generosidad que alcanzaba a todos los que la rodeaban. Sin embargo, bajo esa imagen de logros, Cecilia seguía luchando con las complejas y a menudo dolorosas realidades del amor y la compañía. Aunque prosperaba de manera visible, aún anhelaba estabilidad y apoyo emocional. Su relación con Mario continuaba rondando sus pensamientos. Aunque habían tomado caminos separados, permanecían vagamente conectados, intercambiando mensajes ocasionales. Mario había hecho varios intentos de reinsertarse en su vida, expresando su deseo de reconectarse. Para Cecilia, que valoraba la lealtad y la familia, esos gestos despertaban emociones contradictorias. Se sentía dividida entre su sentido del deber hacia alguien a quien había querido profundamente y el claro reconocimiento de que la presencia de Mario probablemente perturbaría la estabilidad que había logrado con tanto esfuerzo. Cecilia no sabía que esos lazos persistentes de su pasado pronto cobrarían un significado mucho más oscuro. Las mismas cualidades que la habían llevado al éxito, su empatía, su lealtad y su disposición a ayudar a quienes quería, la pondrían en una posición de vulnerabilidad. En 2016, recién divorciada y ansiosa por reconectarse con sus raíces, Cecilia hizo planes para visitar a su familia y amigos en Río de Janeiro. Para entonces, prosperaba en su carrera. Había dejado su trabajo corporativo y estaba expandiendo activamente su empresa de consultoría. Su emprendimiento despegaba con éxito y su entusiasmo por la vida era evidente. Llegó a Brasil con una energía radiante,
compartiendo historias sobre sus experiencias en Australia y hablando de sus ambiciosos planes para el futuro. Sus padres y amigos estaban encantados de verla triunfar. Entonces, en el tercer día de su estadía, Cecilia tuvo un encuentro inesperado que resultaría decisivo. Se topó con Mario, el novio al que no había visto en casi una década. Los años habían dejado huellas diferentes en ellos. Mientras Cecilia irradiaba confianza y éxito, Mario parecía desgastado por la vida. Estaba visiblemente sorprendido por lo lejos que ella había llegado, un marcado contraste con sus propias dificultades para salir adelante. Este encuentro fortuito despertó emociones no resueltas en Cecilia, quien se dio cuenta de que aún sentía cierto afecto por su antiguo amor. La nostalgia se apoderó de ellos y comenzaron a pasar tiempo juntos, visitando lugares que guardaban recuerdos de su juventud. De regreso en Sydney, Cecilia y Mario mantuvieron un contacto estrecho, intercambiando mensajes y llamadas diarias. Su afecto se reavivó, y en menos de un mes, ella le compró un boleto de avión a Australia, convencida de que él era el hombre con quien podía construir un futuro. Lo recibió en su amplio apartamento en un complejo de lujo de Sydney, apoyándolo por completo tanto económica como emocionalmente, ansiosa por compartir con él su éxito. Incluso llegó a recurrir a sus contactos para conseguirle a Mario un puesto de alto salario, esperando que eso lo inspirara a encontrar propósito y estabilidad. Sin embargo, su amor reavivado pronto tomó un giro inquietante. Viviendo juntos bajo un mismo techo, Cecilia comenzó a notar cambios perturbadores en el comportamiento de Mario. A pesar de sus mejores esfuerzos por animarlo, él se volvió cada vez más controlador, resentido y posesivo. Los celos de Mario escalaron rápidamente, convirtiéndose en una necesidad opresiva de controlar cada uno de sus movimientos. Independiente por naturaleza, Cecilia resistía sus intentos de dominarla, plantando cara cada vez que trataba de socavar su autonomía. Mario también comenzó a interferir en su empresa, exigiendo una parte de las ganancias y argumentando que no debía trabajar para otros. Sus desacuerdos pronto se hicieron rutina, con Cecilia esforzándose por mantener la paz, ofreciendo compromisos y entregando su energía a preservar la relación. Pero las acciones de Mario se volvieron más invasivas e insidiosas. Con frecuencia la vigilaba, tomaba su teléfono sin permiso, revisaba sus mensajes y husmeaba en su ordenador de trabajo. Incluso intentaba limitar sus interacciones con amigos y colegas, llegando a desalentarla de ver a ciertas personas. Por mucho que ella quisiera ayudarlo a encontrar estabilidad y felicidad, Cecilia no podía negar que la relación se volvía tóxica. A pesar de soportar estas conductas controladoras durante casi un año, finalmente llegó a su límite. Reuniendo el valor para abordar sus problemas, Cecilia tuvo una conversación honesta con Mario, informándole que quería terminar la relación. La reacción de Mario fue explosiva. Enfurecido por su decisión, arremetió verbalmente, gritando insultos y menospreciando sus esfuerzos y logros. Cuando Cecilia intentó calmarlo, perdió el control y le golpeó el rostro. No era la primera vez que Mario mostraba agresión. Ya antes la había empujado o la había sujetado de los brazos con tanta fuerza que le dejaba moretones. Pero esta fue la primera vez que la golpeó de una manera tan brutal y deliberada. El incidente fue una llamada de atención para Cecilia. Consolidó su decisión de poner fin a la relación. Al principio, Mario intentó recuperarla con disculpas, enviándole mensajes emotivos, flores y regalos, con la esperanza de que lo perdonara. Pero Cecilia se mantuvo firme, sin estar dispuesta a someterse más a su comportamiento volátil. Cuando sus intentos de reconciliación fracasaron, las tácticas de Mario se tornaron más oscuras. Empezó a acosarla, llamándola sin cesar, enviándole mensajes inquietantes e incluso apareciéndose en su lugar de trabajo. Sus mensajes, que antes parecían sinceros, se transformaron en amenazas, creando en la vida de Cecilia una atmósfera de miedo que la mantenía constantemente en tensión. El hombre que alguna vez afirmó amarla, se había convertido ahora en una fuente de terror. Los amigos y familiares de Cecilia la instaron a buscar ayuda, reconociendo el grave peligro que Mario representaba. Sin embargo, a pesar de su apoyo, Cecilia se sentía atrapada.
Denunció el acoso a las autoridades locales, pero la respuesta fue limitada, ya que las acciones de Mario aún no habían escalado a violencia física después de la ruptura. Con pocas opciones disponibles, Cecilia tomó medidas para protegerse, instalando sistemas de seguridad y cambiando sus rutinas diarias. Aún así, la presencia de Mario era una fuerza opresiva de la que no podía escapar por completo. Durante este difícil periodo, la concentración de Cecilia en su trabajo comenzó a decaer. La energía que antes dedicaba a su negocio se veía cada vez más drenada por el estrés de lidiar con las intimidaciones de Mario. Sus amigos notaron el cambio. Se volvió más callada, más reservada y menos dispuesta a unirse a reuniones sociales. La mujer vibrante que había inspirado a tantos con su resiliencia, vivía ahora bajo una sombra, temerosa del próximo movimiento de su expareja. Su sentido de seguridad, la sensación de libertad que había cultivado en Australia, parecía desvanecerse. Tras la tormentosa ruptura, Mario se mudó a un apartamento a solo 10 minutos de la casa de Cecilia, colocándose lo suficientemente cerca como para mantenerla a su alcance. Su obsesión se intensificó mientras la llamaba a diario, la inundaba de mensajes e incluso la esperaba en la puerta con la esperanza de verla. Cecilia, aunque reconocía el creciente peligro, intentó al principio razonar con él, aferrándose a la esperanza de que Mario finalmente aceptara la separación. Pero su comportamiento solo empeoraba con el tiempo. Una noche particularmente inquietante de enero de 2018, Mario apareció en el apartamento de Cecilia exigiendo que lo dejara entrar. Ella trató de negarse, pero él se abrió paso por la fuerza. Una vez dentro, se abalanzó sobre ella con una agresividad cruda y aterradora. Por un milagro, Cecilia logró liberarse y refugiarse en una habitación cercana, donde se atrincheró. Mientras él golpeaba la puerta, Cecilia le suplicaba que se marchara, que reconsiderara sus acciones, recordándole su pasado compartido. Solo cuando ella lo amenazó con llamar a la policía, Mario se detuvo y tras un largo silencio, finalmente se marchó. A pesar de esta escalada violenta, Cecilia decidió no denunciar el incidente. Temía más por el futuro de Mario que por su propia seguridad. Con su visa vencida, cualquier denuncia significaba la deportación inmediata a Brasil. Aunque había roto los lazos románticos con él, no podía desprenderse por completo de la compasión que aún sentía, los restos de un amor que alguna vez compartieron. Pero este incidente marcó un punto de inflexión para Cecilia. Al no sentirse segura en su propio hogar, se mudó temporalmente con su hermana Carol y luego se quedó con una amiga, Rita. Ambas mujeres percibieron el peligro que Mario representaba e instaron a Cecilia a acudir a la policía. Pero ella se contuvo, incapaz de creer que él pudiera causarle un daño grave. A pesar de las insistencias de sus amigas, se convenció de que Mario pronto entraría en razón, que reconocería el camino de autodestrucción en el que estaba y finalmente la dejaría en paz. A comienzos de abril de 2018, tras semanas viviendo en casas prestadas, Cecilia regresó a su apartamento. Pero la recibió una escalofriante revelación. Mario había estado en su casa en múltiples ocasiones durante su ausencia. Al principio notó señales sutiles, objetos fuera de lugar, puertas que había cerrado aparecían entreabiertas. Pronto confirmó la verdad. Él tenía un juego extra de llaves. Aunque las había devuelto después de la ruptura, evidentemente Mario las había recuperado durante una de sus entradas forzadas. Conversaciones con vecinos aumentaron su alarma, ya que varios reportaron haberlo visto merodeando por el edificio e incluso entrando a su piso varias veces. Ellos también le sugirieron que contactara a la policía, pero una vez más, Cecilia desestimó la idea, asegurándoles, y quizás asegurándose a sí misma, que podía manejar la situación. Decidida a resistir su obsesión, Cecilia ideó un plan para vivir lo más discretamente posible. Evitaba encender las luces y se abstenía de hacer ruido dentro de su apartamento. Llegó incluso a salir o entrar al edificio solo cuando estaba segura de que Mario no estaba cerca. Si tenía la mínima sospecha de que pudiera estar acechando, se refugiaba en casa de su hermana o de una amiga durante la noche.
El estrés de vivir en un miedo constante la carcomía. Estaba siempre en máxima alerta, con los nervios al límite. Pero entonces, sin previo aviso, algo cambió. El 25 de abril de 2018, Mario llamó. Para sorpresa de Cecilia, su tono era calmado, casi inquietantemente sereno. Le explicó que había aceptado la situación y que ya no la molestaría más. Se disculpó por su comportamiento y le reveló que había reservado un vuelo de regreso a Río de Janeiro, programado para salir temprano el 28 de abril. Mario hizo entonces una petición final. Podían encontrarse para una última despedida. Aliviada por la noticia, Cecilia aceptó con cautela, pero insistió en encontrarse con él en el aeropuerto, un lugar público y presumiblemente seguro. Después de la llamada, sintió una inmensa sensación de alivio, como si un gran peso se hubiera levantado. Su acosador y tormento finalmente se marcharía, y pronto podría recuperar su vida. Emocionada, Cecilia llamó a su hermana Carol para compartir la noticia, imaginando el nuevo comienzo que la esperaba. Pero la reacción de Carol estuvo lejos de ser de celebración. Expresó su preocupación, convencida de que algo no estaba bien. Instó a Cecilia a reconsiderar el encuentro, advirtiéndole que ese repentino cambio de actitud podría ser una trampa. Pero Cecilia desestimó las advertencias de Carol, razonando que una reunión en el aeropuerto, rodeada de seguridad y multitudes, era lo suficientemente segura. Su mente estaba llena de pensamientos de libertad, de un futuro sin miedo. Los días previos a la partida prometida de Mario le dieron a Cecilia la oportunidad de redescubrirse. Pasó esos últimos días disfrutando de la vida que casi había olvidado, entregándose a momentos de espontaneidad y reencontrándose con amigos. Comenzó a visualizar sus próximos pasos profesionales y planeó una pequeña celebración con su hermana para cuando Mario finalmente se hubiera ido. La perspectiva de vivir sin miedo reavivó sus ambiciones e incluso comenzó a considerar nuevos proyectos para su negocio. El sábado 28 de abril, Cecilia debía encontrarse con su exnovio, Mario, por última vez en el Aeropuerto Internacional de Sydney a las 7 de la mañana. Quería un cierre y estaba decidida a confirmar con sus propios ojos que él se marcharía de su vida para siempre. Carol, su hermana, le había suplicado repetidamente que no fuera, intuyendo que había algo extraño en la repentina decisión de Mario de irse. Pero Cecilia insistió, diciéndole a Carol que esa despedida marcaría el final de su calvario. Incluso planeó llamarla tan pronto como el avión de Mario despegara para asegurarle que todo había terminado al fin. Pasaron casi una hora hablando por teléfono la noche anterior, compartiendo historias y risas, y Cecilia parecía genuinamente esperanzada con el futuro, esperando un nuevo comienzo. Pero a la mañana siguiente, las cosas tomaron un giro inquietante. En lugar de la llamada prometida, Carol recibió un extraño mensaje de texto de su hermana, diciendo que había decidido pasar unos días en la montaña para reflexionar y aclarar su mente. El mensaje era perturbador. No sonaba en absoluto como Cecilia. Preocupada, Carol intentó devolverle la llamada, pero el teléfono estaba apagado. Poco después, mensajes de Cecilia comenzaron a circular también entre sus amigos y colegas de trabajo. Con un creciente presentimiento de desgracia, Carol denunció la desaparición de Cecilia a la policía esa misma tarde, proporcionando todos los detalles conocidos sobre Mario, su último destino y sus preocupaciones. Al día siguiente, se confirmaron los peores temores de su familia y amigos. El 29 de abril, la policía encontró el cuerpo de una mujer que coincidía con la descripción de Cecilia cerca de un tramo remoto de la ribera de un río. Carol fue llamada para hacer la desgarradora identificación, dándose cuenta de que la vida de su hermana había sido trágicamente arrebatada, justo cuando estaba a punto de alcanzar una nueva libertad. La policía lanzó rápidamente una investigación rigurosa, reconstruyendo los movimientos de Mario en Sydney en los días y horas previos a la desaparición de Cecilia. A lo largo de la ribera, río arriba del lugar donde se había encontrado el cuerpo de Cecilia, los agentes descubrieron un par de zapatos de hombre descartados en un parche de hierba alta. Los zapatos estaban empapados y mostraban signos de uso reciente, probablemente abandonados para evitar dejar un rastro claro.
Las pistas se volvieron aún más escalofriantes cuando los investigadores entraron al apartamento de Cecilia, donde descubrieron huellas secas dejadas por alguien que caminaba con calcetines mojados. Quedó claro que Mario había regresado al apartamento después del crimen. Pero, ¿con qué propósito? Pronto salió a la luz que Mario, quien no poseía vehículo, había tomado prestado el coche de Cecilia después del incidente para transportar su cuerpo. El coche presentaba rastros de arena, fragmentos de plantas ribereñas y pequeños charcos de agua del río, lo que indicaba que había estado cerca de la escena del crimen. Las huellas dactilares del sospechoso fueron encontradas por todo el vehículo, y los registros de su teléfono ayudaron a los detectives a rastrear sus movimientos. Imágenes de cámaras de vigilancia de múltiples ubicaciones corroboraron aún más su recorrido por la ciudad, cada pieza de evidencia pintando un retrato más claro de sus acciones en aquel fatídico día. Uno de los testigos más cruciales resultó ser el taxista que llevó a Mario al aeropuerto. Según el conductor, Mario había solicitado un desvío inusual, insistiendo en que cruzaran un pequeño puente sobre un río apartado en lugar de tomar la ruta habitual. A mitad del cruce, Mario pidió al conductor que se detuviera. El conductor recordó cómo Mario bajó del vehículo, arrojando casualmente una bolsa y algo brillante, probablemente un juego de llaves, al agua antes de reanudar tranquilamente el viaje. Siguiendo esta pista, la policía llevó al conductor de regreso al puente, donde buzos fueron desplegados para rastrear el lecho del río en busca de cualquier indicio de evidencia desechada. En pocas horas, los buzos recuperaron la bolsa sumergida que contenía las pertenencias de Cecilia, su teléfono móvil, su ordenador portátil de trabajo, documentos, cartera y varios objetos personales. La intención era clara. Mario había preparado la escena para sugerir que Cecilia había abandonado la ciudad por su propia voluntad, retirándose a las montañas para escapar de las presiones de la vida urbana. Al deshacerse de las llaves junto con sus pertenencias, esperaba retrasar el descubrimiento de su ausencia, dificultando que alguien entrara en su apartamento. Con el cuerpo de Cecilia identificado y la evidencia física acumulándose, los detectives reconstruyeron los últimos pasos del sospechoso antes de salir de Sydney. Mario había acabado con la vida de Cecilia. Había arrojado sus pertenencias en un intento de engañar a su familia y amigos, y luego había volado casualmente fuera de Australia, convencido de que había borrado sus huellas. Pero su confianza estaba equivocada. Aunque ya había aterrizado en Río de Janeiro cuando la investigación lo señaló de manera concluyente, la policía no perdió tiempo en escalar el caso a nivel internacional. Con pruebas concretas que lo implicaban en el crimen, las autoridades australianas contactaron a Interpol, solicitando su asistencia para perseguir al sospechoso a través de continentes. La cobertura mediática explotó a medida que la noticia de la cacería humana se difundía, y la historia del trágico destino de Cecilia Haddad captó la atención internacional. Interpol emitió una notificación roja, colocando efectivamente a Mario en una lista de fugitivos de alta prioridad. Funcionarios brasileños y australianos colaboraron estrechamente, conscientes de que se trataba de un caso de gran notoriedad y políticamente delicado. A medida que la investigación avanzaba, surgieron más pruebas condenatorias, incluidos testimonios de testigos y registros digitales que capturaban la creciente obsesión de Mario en las semanas previas al crimen. Mensajes enviados desde su teléfono a Cecilia indicaban una inquietante mezcla de manipulación emocional y amenazas, confirmando el control tóxico que había intentado ejercer sobre su vida. A principios de mayo, los detectives habían rastreado con éxito el camino de Mario en Río de Janeiro, monitoreando sus movimientos con la ayuda de las autoridades locales. Los medios publicaron informes detallados sobre su historial con Cecilia, su manipulación y sus acciones finales y siniestras. En un giro espeluznante, salieron a la luz detalles sobre la fijación de Mario con la nueva independencia y éxito de Cecilia, así como su resentimiento porque ella había triunfado donde él había fracasado. Su obsesión por controlarla incluso después de que su relación hubiera terminado, pintaba un retrato aterrador de un hombre incapaz de aceptar sus propios fracasos. Solo después de que la policía australiana reunió y presentó meticulosamente una serie de pruebas irrefutables,
Mario fue finalmente declarado buscado por el asesinato de Cecilia en su natal Brasil. Casi 2 meses habían pasado desde aquel fatídico día de abril, y el 7 de julio de 2018, Mario fue finalmente detenido por las autoridades locales en el apartamento de un amigo en Río de Janeiro, donde se había estado escondiendo en secreto. A pesar de lo delicado de la detención, Mario mostró poca resistencia, solicitando un abogado casi de inmediato. Durante las primeras rondas de interrogatorio, se negó obstinadamente a aceptar culpabilidad, tejiendo una red de falsedades que pronto se desmoronó bajo el peso de las pruebas contundentes. A medida que la evidencia continuaba acumulándose, la compostura de Mario se quebró, y finalmente admitió haber acabado con la vida de Cecilia. Pero en su confesión torció la narrativa, intentando desesperadamente desviar la culpa hacia ella. En su versión, fue Cecilia quien no pudo dejarlo, supuestamente acosándolo después de la ruptura y negándose a darle paz. Mario incluso llegó a afirmar que había intentado dejar Sydney para escapar de ella, alegando que ella le había robado el pasaporte para impedirle salir. Según su historia, él había ido a su apartamento esa mañana únicamente para recuperar su pasaporte. Cuando Cecilia supuestamente se negó a devolvérselo, una pelea estalló, lo que llevó a una muerte accidental. Mario afirmó que en su conmoción intentó reanimarla, practicando RCP y compresiones torácicas, pero al darse cuenta de que estaba muerta, entró en pánico. Racionalizó sus acciones posteriores, la disposición del cuerpo y los intentos de encubrir la evidencia, como decisiones impulsivas tomadas en una nube de miedo. La policía consideró la historia de Mario inverosímil, y aunque intentó manipular la narrativa, la cronología de sus acciones en aquel trágico día se fue aclarando. Con cada interrogatorio, los detalles de Mario cambiaban, intentando confundir a los investigadores en un esfuerzo por diluir su responsabilidad. Incluso fingió remordimiento, intentando evocar lástima derramando lágrimas, pero su intento quedó desacreditado por los testimonios de la familia, amigos y colegas de Cecilia. El relato de cada persona arrojó luz sobre el acoso persistente y el control que Mario había ejercido sobre su vida. Los investigadores determinaron que la decisión de Mario de comprar su billete de avión no se había tomado por miedo a Cecilia, sino como parte de un plan calculado para escapar del castigo tras cometer el crimen. En la madrugada del 28 de abril, alrededor de las 5:30 de la mañana, Mario llegó al edificio de Cecilia y la llamó por el intercomunicador, alegando que necesitaba recuperar su pasaporte antes de su vuelo. Sorprendida por su aparición inesperada, Cecilia dudó en dejarlo entrar. Sin embargo, momentos después, Mario abrió la puerta del edificio usando una llave de repuesto, una que había tomado sin su conocimiento durante una de sus visitas previas, y subió hasta su apartamento. La investigación sugirió que, quizá por un equivocado sentido de mantener la paz, ella le permitió entrar sin causar una escena. Casi inmediatamente al entrar en el apartamento, Mario atacó a Cecilia, estrangulándola antes de que pudiera pedir ayuda. Las pruebas revelaron que ella luchó, presentando moretones y heridas defensivas en sus momentos finales, pero fue dominada por su fuerza. Después de acabar con su vida, él cuidadosamente envolvió su cuerpo en una manta, tomó las llaves de su coche y, bajo la cobertura del amanecer, condujo hasta una apartada orilla del río. Allí, lastró su ropa con piedras antes de sumergirla en el agua, creyendo que el peso la mantendría sumergida el tiempo suficiente para evitar el descubrimiento. Regresando a su edificio poco después de las 7 de la mañana, Mario usó sus llaves para volver a entrar en el apartamento. Rápidamente recogió su ordenador portátil, teléfono y algunos objetos personales, y se dispuso a preparar su desaparición, enviando mensajes de texto a amigos y familiares con comunicaciones fabricadas, creando un falso rastro para ganar tiempo. Luego colocó el teléfono y las pertenencias en una bolsa y las arrojó desde un puente al río, reforzando su ilusión de que ella había elegido retirarse a las montañas en busca de soledad. Las últimas horas de Mario en Sydney fueron calculadas. Se cambió a ropa limpia y meticulosamente empapó sus prendas manchadas de sangre en lejía para destruir cualquier rastro de evidencia. A media mañana, había llamado a un taxi para que lo llevara al aeropuerto,
solicitando un desvío para deshacerse de pruebas adicionales. Una hora más tarde, Mario abordó su vuelo, confiado en que sus planes habían pasado desapercibidos y que estaba libre de represalias. Como Mario era ciudadano brasileño, las autoridades brasileñas rechazaron la extradición a Australia, lo que requería que el juicio se llevara a cabo en su país natal. Tras meses de coordinación internacional, finalmente se fijó una fecha de juicio en Río de Janeiro para junio de 2023, donde representantes de las fuerzas del orden australianas, fundamentales en la investigación original, fueron invitados a presentar las pruebas. El juicio se convirtió en un evento internacional significativo, atrayendo la atención de los medios en ambos países. Durante el proceso, el equipo de defensa de Mario presentó una versión alternativa de los hechos, pero el testimonio de múltiples testigos y el peso de la evidencia forense dejaron poco margen para la duda. A lo largo del juicio, Mario continuó con sus intentos de manipular la opinión pública, apareciendo a menudo visiblemente angustiado y derramando lágrimas. Insistía en que la situación se había descontrolado, afirmando que siempre había amado a Cecilia y que estaba profundamente arrepentido. Describió un trágico malentendido, culpando sus acciones al caótico final de su relación. Sin embargo, el juez y el jurado no se dejaron conmover por su teatralidad, y los desgarradores relatos compartidos por los seres queridos de Cecilia sirvieron como un marcado contraste a sus declaraciones calculadas. El 1 de julio de 2023, tras semanas de testimonios y deliberaciones, Mario Santoro fue declarado culpable de asesinato premeditado, obstrucción de la justicia y manipulación de pruebas. La sentencia fue dictada: 27 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, una condena significativa bajo la ley brasileña. Tanto Mario como sus abogados presentaron rápidamente apelaciones, pero el fallo se mantuvo firme.